El párrafo. Como hemos visto a lo largo del curso, la elaboración de un texto consiste en plantear un asunto de interés. Y para poder comunicarlo debemos elegir ideas, relacionarlas y desarrollarlas, es decir, ampliarlas mediante formas de explicación, presentación, ejemplificación, entre otras. La unidad de presentación de la información dentro de un texto es el párrafo, el cual tiene ciertas características que le permiten expresar con eficacia un significado para el lector. Estos rasgos son: la estructura. El párrafo tiene una forma definida por la lógica de relación entre sus partes. Hay un orden de presentación, por ejemplo, de lo particular a lo general, o de lo subjetivo a lo objetivo. Las ideas se vinculan con cierta secuencia que se va siguiendo al leerlo. Esto depende cómo se manifiestan los párrafos en esa continuidad o hilo conductor. La unidad. El párrafo termina de decir lo que va a expresar de manera completa, y cada párrafo manifiesta una sola idea. De esta manera, constituye una unidad de sentido en la cual cada una de las partes corresponde a una misma significación. Dicho de otra manera, cada párrafo posee una idea central a la cual sustenta con ideas secundarias, pero nada de su contenido se desvía de esa misma idea. Coherencia. Significa que todas las partes del párrafo tienen una adecuada relación lógica entre sí. Los mecanismos de coherencia son formas de interacción entre ideas para que puedan dirigirse hacia un mismo significado. No solo debe de haber integridad y relación lógica entre las partes del párrafo y del texto, sino que esta relación debe ser armoniosa, concreta y agradable para el lector. Recuerda que escribir y leer son procesos de comunicación. Así, se considera que el párrafo es la máxima extensión de ideas que un lector puede recibir en conjunto. El espacio entre párrafos da la pauta adecuada para procesar esa información y avanzar en la comprensión del texto. Por ello, es muy importante el desarrollo completo de las ideas en los párrafos. Para su extensión, se considera adecuado un promedio de 5 a 9 renglones, aunque puede variar según el tipo de texto que se esté elaborando. Los párrafos se pueden distinguir por la función que cumplen dentro del texto, lo cual es relevante para comprender la estructura y cómo cada uno cumple su finalidad. El párrafo argumentativo, como hemos visto, es el que tiene una estructura lógica en la cual todas las ideas apoyan un punto de vista. Dentro del texto aparece a lo largo del desarrollo y puede emplearse aún dentro de la conclusión. A continuación, revisaremos algunos tipos de párrafo. De introducción. Su intención comunicativa es crear el vínculo con el lector. Para ello debe ser atractivo y verosímil. Además, expone parte del tema, del enfoque o del conflicto a tratar. De este modo, al leerlo se obtiene una idea de qué esperar del texto en su conjunto. De definición. Tiene como intención aclarar el sentido de una expresión o perspectiva de uso de un concepto del texto. Puede hacerse mediante una explicación o bien recurrir a la cita del análisis de una definición de diccionario.
Este tipo de párrafo se halla con frecuencia en los textos académicos e informativos, en los que incluso pueden compararse varias definiciones de un mismo término, y es poco frecuente que aparezcan en los textos literarios, dado que en ellos se evitan las explicaciones. De transición. Este párrafo tiene como intención comunicativa el vínculo entre dos ideas, lo cual pareciera romper con el principio de unidad del que hablamos en apartado de estructura, unidad y coherencia. Para que no se rompa esta regla, el paso de una idea a otra dentro del mismo párrafo se hace bajo determinado enfoque o lógica que vincula ambas ideas, de tal manera que no se da un salto radical de la una a la otra, sino una integración. De ahí que se denomine transición. El efecto debe ser coincidir el raciocinio del lector para vincular ambas ideas desde la perspectiva que el mensaje propone. De conclusión. Constituye el cierre de un texto o discurso, por lo cual podemos decir que es el último sabor de boca que se llevará el lector. El párrafo de conclusión debe ser armonioso y fuerte, con el fin de dar un cierre preciso y contundente al conjunto de ideas que se han presentado a lo largo del texto. Como puedes notar, los tipos de párrafos se caracterizan por la intención que tiene hacia el lector y por el lugar que ocupan en la estructura del texto. Toma en cuenta que las características de cada tipo de párrafo no son normas rígidas, sino que permiten la libertad creativa. Por lo tanto, siempre es válido buscar nuevas estrategias para iniciar y cerrar un texto, o para ejemplificar uno de los argumentos.